En este video armaremos la mejor PC Gaming para 2025 y para esto lo primero que veremos será una PC lo más económica posible para jugar todo lo que podamos en 2025. Después va a ser la mejor opción calidad-precio que vi y al final veremos unas pequeñas recomendaciones. Entonces, para eso estoy en la página de DDTech. ¿Por qué estoy aquí? Porque tiene un armado o configurado de PC donde puedes escoger literalmente cualquier cosa. Unas páginas también tienen algo similar, pero yo lo conocí acá. Aparte, como es una tienda muy pero muy grande, pues tiene los componentes más recientes, casi siempre tiene stock de todo, entonces nos servirá para ver todas las opciones que tenemos. Entonces, le daré acá donde dice configurar PC y aquí, bueno, tenemos dos opciones. En la parte de AMD, lo que yo te recomiendo es que máximo compres procesadores de la gama 5000, o sea, Ryzen 5000, e Intel mínimo un Intel de 12ª generación. Por ejemplo, i3 12100, i5 12400 y así i7 12700, etcétera. Entonces, tenemos dos alternativas. Primero veremos por la parte de M que regularmente están más económicos y aquí tenemos dos opciones. Ahorrar lo máximo que podamos con este, que es el AMD Ryzen 5 5500. Recuerda, no tiene una X, pero aún así es un procesador que cumple. No es el mejor, pero como dije, cumple. De ahí tenemos este que es el 5600, igual no tiene la X, cumple todavía mejor y lo más recomendable sería el 5600X o mejor aún un Ryzen 5 5700X y sería la mejor opción calidad-precio. Entonces, para ahorrar todo lo posible vamos a ocupar este procesador. Entonces lo seleccionamos y vamos a utilizar una tarjeta madre con chipset AM4. En este caso, como el procesador no se va a calentar tanto, no va a tener tanta demanda porque es una computadora barata que apunta más a jugar todo en alto, medios, a 60 o más, pero principalmente 60. Entonces no vamos a ocupar tanto el procesador. Entonces le pondré disipador de stock para ahorrar lo máximo que se pueda. Y aquí recordemos que una tarjeta madre regularmente nunca aumenta los FPS. Puede aumentar si es que tiene un PCI Express 4.0, si a lo mejor soporta memoria RAM de DDR5 en vez de DDR4, pero realmente no hay tanta diferencia. Entonces, para la tarjeta madre escogeremos algo económico, pero que tenga la máxima calidad posible. Entonces, vamos por una V550M, de preferencia que sea 550M. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas tarjetas madres tienen PCI Express de cuarta generación. No lo tienen, o bueno, son compatibles también, pero por lo general tienen de cuarta generación. Entonces, con esto aprovecharemos todavía más la tarjeta gráfica que veremos más adelante. Y aparte, le voy a dar donde dice ver producto para que veamos cómo es. Aquí tiene 4 slots de memoria RAM, le puedes poner 64 GB si tú quieres. Este armado económico primeramente lo veremos con 16, pero puede soportar de preferencia 32 para arriba. Este PCI Express, que es de cuarta generación, está reforzado y por lo demás es una tarjeta madre que tiene muy buena calidad. Entonces vamos a utilizar esa. Y si te das cuenta, a lo mejor si es que después tienes la posibilidad, puedes comprar un procesador mucho más potente, pero como te dije, este procesador cumple. No es el mejor, pero va a cumplir lo mejor que se pueda. En cuanto a la memoria RAM, vamos a utilizar 16 GB, de preferencia Dual Channel. Entonces, vamos a agarrar dos módulos de 8 GB. Por ejemplo, este que está bastante económico, un XPG, es de 8 GB y 3200 MHz. Entonces, seleccionamos nuestros primeros 8 GB y ahorita vamos a escoger el mismo módulo para que no tengamos ningún problema con el Dual Channel. Ahora, en cuanto al almacenamiento, yo te recomiendo que sea sí o sí una unidad sólida de almacenamiento de mínimo 1 GB. ¿Por qué? Porque los juegos pesan demasiado. O sea, hay juegos que ya te pesan 150 GB. Entonces, ¿cuántos juegos te cabrían si compras uno de 256? Entonces,
mínimo tiene que ser de 1 TB. Ya la calidad del precio, lo que veremos será lo más económico y que cumple. En este caso será un Western, el Western de color verde. También podremos utilizar un Kingston o una Data, lo que tú prefieras, pero este es el más económico que está. Recuerda, es un SSD M.2 y es de 1 TB. En cuanto a la velocidad de escritura y lectura, realmente tiene bastantes, bueno, es muy bueno por lo general, entonces va a valer mucho la pena. Ahora vamos a la parte de la fuente de poder, en este caso almacenamiento adicional. Nada más tendremos 1 TB, pero recuerda, 1 TB es mínimo. Yo te recomendaría 2 TB. En cuanto a la tarjeta gráfica, vamos a utilizar esta. Es una RX 6600 y si te das cuenta ahí dice PCI Express 4.0. Para eso ya utilizamos nuestra tarjeta madre que tiene esta tecnología relativamente nueva. Aquí hay muchos modelos, también puede ser un XT, puede subir poquitito más de precio. En este caso, pues prácticamente está en ese precio, está muy buen precio. Y recuerda, es una tarjeta de 3 ventiladores. De hecho, yo la tuve, no vas a tener problemas de temperatura. Le daremos clic y si te das cuenta, nuestra PC Gaming para correr prácticamente cualquier juego actual a 60 FPS ya nos está saliendo en 8,000 pesos mexicanos, que serían más o menos unos $440. En cuanto al gabinete, aquí hay de gustos, o sea, tú puedes coger el que tú quieras, realmente da exactamente igual, solamente que tenga posibilidad a actualizarse y recuerda, un gabinete prácticamente va a ser eterno. Entonces escoge el que más te guste y bueno, simplemente es eso, el que más te guste, el que tenga buen acomodo de cables y bueno, simplemente es cualquiera. En este caso utilizaré un XPG que se ve realmente bastante bien y acá la fuente de poder. Yo te recomiendo mínimo 650 watts para 2025. ¿Por qué? Porque las tarjetas de video consumen cada vez más energía. Entonces, si quieres actualizar después la tarjeta de video, tendrás que comprar otra fuente de poder. Entonces, mínimo 650 watts y que sea 80 plus bronce. Por ejemplo, esta para ahorrar. Pero, por ejemplo, puedes ocupar una Gigabyte que es de buena marca, una Thermaltake. Las MSI igual salen muy buenas. Recuerda, debe de ser 80 plus bronce mínimo. Ahí tenemos silver, ahí tenemos el gold. Las pylon máximo te recomiendo que sean de 600 watts porque internamente no están preparadas para más, entonces depende más de tus gustos o de las posibilidades que tengas. En este caso vamos a escoger esta, de hecho podría ser la Exil, pero mejor vamos con un poquito más de calidad, con la XPG y aquí le daremos sin ensamblar para que la ensamblemos nosotros. Entonces nos dio un total de 10,852 pesos, que serían más o menos unos 540 dólares más o menos. Realmente es un precio bastante accesible, 10,000 pesos, rondando los 500 dólares. Y tenemos un procesador que realmente cumple, una tarjeta madre medianamente buena. Ya la calidad-precio lo veremos con Intel. Y recuerda, puedes cambiar este por el 5700X y la misma tarjeta madre. Recuerda, te va a costar aproximadamente el doble y el precio final serían 12,000 pesos, 600 dólares. Pero sí te recomendaría el 5700X con un buen disipador de torre. Más o menos serían 650 dólares con el disipador incluido. Y también unos al menos 24 gigabytes de memoria RAM, 3 módulos. Y bueno, esto es la vista previa de cómo sería nuestra computadora. Y esta tarjeta gráfica, como te dije, puede correr cualquier juego actual. Bueno, excepto Alan Wake 2, a eso sí le cuesta bastante, pero a 30 FPS con buena calidad. Y si lo aumentas el FSR3 y aparte una que otra tecnología porque tenemos entorno AMD, ya lo puedes tener a 60 FPS con Fluid Frames. Entonces no hay ningún problema. Y también, por ejemplo, juegos competitivos como Fortnite, Warzone, lo puedes jugar a más de 100 FPS sin ningún tipo de problemas, también Apex Legends. Entonces, esta es la alternativa calidad-precio. Y bueno, es lo más barato que se puede armar que realmente te rinda. Ahora le daremos nuevamente aquí
Y vamos a empezar con Intel. ¿Por qué con Intel? Porque regularmente nos ofrece más calidad o más cantidad de FPS. En este caso, como decía, mínimo sería este procesador y de un dato curioso, ya tengo este, entonces sería lo mínimo. Yo te recomendaría ya un i5 de 14ª generación para arriba, por ejemplo este, pero en este caso no tiene tanto stock. Entonces recuerda mínimo este y de preferencia un procesador que sea de la serie o de la generación 14. Entonces lo seleccionamos y en cuanto al disipador realmente es algo ruidoso, pero realmente pues si tienes lejos la computadora o si siempre vas a usar audífonos, nunca molesta. Entonces esto es opcional. Puedes ponerle como mínimo este, uno de torre que sea de buena calidad para que no tengas tantos problemas de temperatura. Si se calienta algo, si supera el 70% de uso, pero si le pones uno de esos, no vas a tener tanto problema. Entonces lo vamos a colocar este que sea RGB para más FPS. Es un Deepcool bastante bueno. Y en cuanto a la tarjeta madre, en este caso yo tengo exactamente esa. Me ha salido muy buena y soporta hasta 64 GB de memoria RAM. Un dato curioso, también es PCI Express 4.0. Y recuerda, la tarjeta madre no te va a dar más FPS, pero tú puedes escoger prácticamente la que tú quieras. De hecho está esta que es más vistosa, etcétera, pero recuerda, estamos haciendo la mejor PC Gaming calidad-precio. Y bueno, aquí, en este caso, ahora sí, vamos a ponerle 32 GB de memoria RAM. Para esto voy a bajar tantito hasta que encuentre los módulos de 16 GB, por ejemplo este que es XPG, y realmente este económico puede ser esta que es la Fury. Entonces, en este caso, este que tiene mayor frecuencia está un poquito más barato, entonces vamos a seleccionar este. Recuerda, vamos a ocupar 32 GB de memoria RAM. Nuevamente voy a bajar hasta que encuentre la misma, que me parece que es esta, ¿sí? Es la de 3200 MHz. Y bueno, ya con esto podemos correr literalmente cualquier cosa. En cuanto al almacenamiento, de igual manera con el ensamble anterior, va a ser de 1 TB, porque ya es lo mínimo que se recomienda y que yo recomiendo. Entonces, 1 TB como mínimo. Yo también tengo este almacenamiento exactamente el mismo, me salió bastante bueno, pero tú puedes escoger el que tú quieras. Entonces, vamos a escoger este para ahorrar tantito. En almacenamiento adicional le daremos a saltar este paso y aquí va a estar lo interesante, porque la tarjeta gráfica no va a ser esta, va a ser como mínimo una RTX 4060. ¿Por qué? Yo tengo la 4060 Ti y tengo la tecnología del DLS3, que es generación de fotogramas con inteligencia artificial. Un ejemplo, Cyberpunk te puede ir a 60 FPS, 65, 70 como tope, pero con DLSS3 fácilmente puede alcanzar los 80 FPS, y si lo sumas el DLSS2, que es la resolución con inteligencia artificial, el escalado dinámico, o bueno, más o menos se llamaría así, pues aumenta todavía los FPS hasta que puedas llegar a 80. Y como es Nvidia, muchos, pero muchos juegos actuales tienen esta tecnología. Entonces, como mínimo, va a ser una 4060, pero de preferencia que sea una 4060 Ti. Por ejemplo, yo tengo este modelo, pero en el modelo Ti. Entonces simplemente sería cuestión de buscar. En este caso todavía no aparece, está todavía más cara. Pero bueno, lo haremos con la 4060 secas. Recuerda, voy a utilizar esta tarjeta gráfica que cuesta 6000. Esta me ha salido muy buena, prácticamente no se calienta nada. Y los ventiladores, si te das cuenta, son un poquito más grandes que la competencia. Es por eso que casi no se enfría. Entonces ya tenemos la tarjeta gráfica y ahorita vamos a pasar al paso siguiente. Y de igual manera con la fuente de poder, yo te recomiendo que escojas una de 650 watts como mínimo. Y bueno, otra vez con el gabinete, puedes escoger el que tú quieras, el que más te guste, etcétera. Recuerda, esto es gusto propio. Si a ti te gusta uno, cómpralo. Recuerda, este gabinete te va a acompañar a lo largo de todo tu recorrido por el PC Gaming. Por ejemplo, este me gustó, me llama la atención, está bonito. Y vamos al siguiente. Recuerda, mínimo 650 watts. En este caso, por la fuente de poder, lo bueno de este tipo de configuraciones de PCs en sitios web,
pues nos pone como mínimo lo recomendado por las marcas. Entonces podemos ocupar 650 watts, pero para que sea calidad-precio vamos a utilizar una de 750 watts. ¿Por qué? Por si queremos actualizar el procesador, si queremos actualizar la tarjeta gráfica, si queremos agregar nuevos ventiladores, no vamos a tener ningún tipo de problema. Por ejemplo, esta, que es de 750 watts, y si te das cuenta, aquí el modelo ya es Kyber en vez de Pylon. Entonces la vamos a seleccionar, no cuesta tan cara, y de nuevo va a ser sin ensamblar para que nos lleguen todos los componentes. El precio final fue de 15,000 pesos mexicanos, unos 750 dólares, en promedio 250 dólares más, pero tenemos un procesador mejor. Recuerda, yo tengo este, me ha servido prácticamente para todo, no he tenido ningún problema, solamente que como es Intel, tiene más porcentaje de uso y pues tiene más FPS a comparación de su contraparte de AMD, que su contraparte sería un Ryzen 5 5600X. Le pusimos un buen disipador porque yo tengo el disipador de stock y como te dije suena bastante, se calienta mucho, pero con este disipador ya no tendremos problema. Aquí, en cuanto a la tarjeta madre, es la misma que yo tengo, una tarjeta madre muy buena, la más económica, tiene PCI reforzado, aparte tiene para 64 GB de memoria RAM. Y bueno, 32 GB de memoria RAM, bastante buenos, y no vas a tener ningún problema hasta 2028, créeme. Tenemos un tera de almacenamiento. Recuerda, yo te recomendaría para este ensamble mínimo 2 terabytes, pero para que no saliera tan cara, porque es calidad-precio, va a ser de 1 terabyte. La tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica que inclusive puede soportarse cualquier juego moderno. En cuanto a Alan Wake, como te dije con la tarjeta gráfica anterior, tiene problemas para mantenerlos, pero con esta realmente lo puedes disfrutar a una calidad muchísimo mejor. El gabinete pues realmente no tiene nada que ver. La tarjeta, digo, la fuente de poder es de 750 watts para que puedas actualizar cualquier componente. Recuerda, la tarjeta de video, este ensamble está diseñado para que primeramente actualices la tarjeta de video o el procesador de preferencia si es que agarraste este, pero regularmente en cualquier ensamble lo ideal sería que nada más cambies la tarjeta de video. Es por eso que es recomendable que tomes un buen procesador. Y bueno, técnicamente ya sería todo. Y como recomendación, sí es muy importante que tomes estos procesadores que vimos. Entonces, como mínimo sería el i5 12400F y aparte el Ryzen 5 5500 ya sería algo muy básico, pero como te dije, cumple. Si quieres jugar a más fotogramas, quieres jugar juegos más inversivos, por ejemplo, el Starfield, ese juego pide mucho procesador y apenas este puede soportar la carga. Igual Cyberpunk con Ray Tracing pide bastante procesador y este apenas logra mantener unos 130 FPS estables en ultra. Pero bueno, recuerda, eso es lo mínimo y yo te recomiendo ya sea un i5 de doceava, un i7, perdón, de doceava generación o un Ryzen 7 5700X para que ya sea lo más recomendable y no tengas ningún tipo de problema. Y bueno, ya por último, esos son los precios de las computadoras. 10,000 pesos, 10,800 pesos, poquito más de 500 dólares y poquito más de 750 dólares. Y recuerda, con el ensamble económico puedes jugar literalmente cualquier juego a 60 FPS. Nada más lo tienes que configurar y con el ensamble calidad-precio puedes jugar juegos competitivos, puedes jugar AAA a más de 100 FPS. Por ejemplo, el Horizon Forbidden West puedes jugarlo más o menos a 90 FPS con este ensamble. Y bueno, eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.